Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy grabando ahora la historia de los amerindios, pueblos jaféticos con el grupo Q. Llegaron a América cuando el periodo glaciar, entre el año, más o menos en el año 2500 a.C. De ahí se dividieron 6 familias. Una de esas familias es la Chibcha Páez. Estas se fueron y quedaron en Centroamérica y Colombia. Hay una duda, parece que los purépechas o tarascos de Michoacán son de esta familia, de la familia chibchana. Entonces, si los tarascos son de ahí, quiere decir que pasaron primero por Michoacán, obviamente, y de ahí llegaron a Centroamérica. Se dividieron en 2 grandes familias, la chibchana y la paisana. La chibchana quedó en Centroamérica. La paisana pasó a Colombia, fundamentalmente Colombia, Ecuador, un poquito en Venezuela. Vamos a ver la historia de una breve semblanza de este grupo, especialmente vamos a hablar del pueblo Páez, al pueblo de ahora la provincia de Cauca, en Colombia. Muchas gracias. La familia amerindia que llegó a Alaska y que de ahí se distribuyó es la grupo Q1B1A1A1. Estas se dividieron en 6 familias. Una de esas familias es la E, y específicamente la E2 es la chibchano paisana, aunque el E1 está también en México. Quiere decir que los tarascos o los purépechas que tienen el E1 son parte de esta familia. Estas 2 familias se dividieron en chibchana y paisana. La chibchana en chibchano, en yanomán y purépecha, y la paisana en paisano nuclear, en choco, interandino, girajarán y timico. Vamos a estudiar específicamente a los paisanos, a los de Colombia. Los chibchanos quedaron en Centroamérica. La familia paisana se dividió en muchas familias: paisano nuclear, en la huarpe, en la mura, en la girajarán, en timicua, cunza, betol, chime, itonama y guarao. La paisano nuclear, que es la que vamos a estudiar, se dividió en varias, pero vamos a estudiar la huarpe en Alentiac y Milcayac, la mura en Matanagüi, y Girajarán en Ayomán, Gayón y Girajara. Esos son los idiomas. Todo esto con una antigüedad más o menos de 700 años antes de Cristo. El paisano nuclear, a su vez, se dividió en Andaqui, en Chocó, en interandino y en barbacoano. Vamos a estudiar específicamente en interandino. El Chocó tiene muchísimas lenguas derivadas, igual que el barbacoano tiene 3. Vamos a estudiar, pues, la familia interandina, de la cual se deriva el idioma Páez, en el Cauca, en Colombia. Debido a la violencia y a la falta de oportunidades en sus territorios ancestrales, muchos indígenas han migrado de sus pueblos a las grandes ciudades de Colombia. En sus actos. Hacia el 1500 a.C. aparece la primera sociedad agroalfarera en la región del Valle del Cauca. Esto es importante porque coincide perfectamente con la ubicación lingüística que he presentado. ¿Sí? Para el año 100 ya habían generado la cultura yotoco y sobre el mismo Cauca. A partir de ese tiempo hasta el 1600 se desarrollan sociedades agroalfareras, agrícolas y con la tradición del cultivo del maíz y de la papa. En el siglo XVI llegaron los españoles y se dio un ámbito de guerra, de conquista por parte de los españoles que venían desde Quito. En 1536 se funda la ciudad de Santiago de Cali.
en la zona de Cauca. Y los indígenas fueron asimilados a la colonia española, al virreinato de Nueva Granada. Ahí se desarrolló el mestizaje y, por supuesto, el abuso de los españoles sobre los indígenas. En 1916 se genera la independencia de Colombia de España, pero esto no ayudó muchísimo a los indígenas. Los indígenas siguieron sufriendo a mano de los criollos españoles y de los mestizos. En 1971 conforma el Consejo Regional Indígena del Cauca, en el cual pertenece el 90% de los cabildos y comunidades indígenas de esa región colombiana. El objetivo era recuperar la tierra de los resguardos, ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos indígenas. Bueno, recordar que el resguardo es lo que antes eran los pueblos de indios en las leyes de la colonia española. No parar el terraje, hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación, defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas y formar profesores indígenas. También se trató de fortalecer las empresas económicas y comunitarias, defender los recursos naturales y ambientales de los territorios indígenas y fortalecer la familia. El centro regional ha logrado éxitos importantes y ha tenido su propia guardia indígena. Han sabido rescatar sus tradiciones y también sus lenguas, aunque claro, están muy difícil que se mantengan porque el dominio del español es cada vez más grande. Esta es una breve semblanza de los pueblos del Cauca. Tunja, you guys are
sigo insistiendo que hay una coincidencia bárbara en la lingüística, en la genética, que el diluvio universal surgió de 3 varones. Uno de ellos, Jafet, con el grupo K, dio lugar a los amerindios. Los amerindios llegaron a América más o menos en el 2500 a.C. y rápidamente se fueron distribuyendo por toda América. Los chibchas, que se quedaron en Michoacán con los purépechas, y Centroamérica, los misquitos en Panamá, en Costa Rica, Nicaragua, y llegaron también hasta el oriente de Colombia. Y el grupo paisano se quedó precisamente en los paisas, ahí se les dice todavía a los del Cauca, en Cali, los paisas, porque hablan paisano. Estos pueblos colombianos ahora son pueblos de amerindios que se han mestizado y sí, mantienen su cultura y mantienen su estructura. En Colombia, solamente el 5% de la población habla lengua indígena. Han disminuido muchísimo los hablantes y, por supuesto, pero sigue la cultura, la cultura propia de ellos con ese mestizaje y ese sincretismo. Han adoptado el catolicismo y existe una profunda religiosidad y un profundo amor hacia la justicia y hacia la paz.